Hola, un gusto saludarlos. Soy Laura Álvarez, estudiante de la UNAD del programa de Tecnología en Imágenes Diagnósticas. Nos encontramos con la materia de radiobiología y radioprotección. En este trabajo abarcaremos el tema de lo que es radioprotección y sus aplicaciones. Para este trabajo tenemos un grupo conformado por 4 compañeros y mi personas, que son Oscar Javier Villar Albarracín, Wilson Darío Rangel Argüello, Silvia Juliana Cuadros Cuadros y Jonathan Esteban Estupiñán Barrera y mi persona Laura Álvarez. En este trabajo vamos a exponer los puntos impares. Tenemos el punto número 1, donde vamos a hablar sobre la protección radiológica, de los objetivos. Entonces, la protección radiológica presenta objetivos muy influyentes que tienen como propósito eludir la aparición o la llegada de esos efectos biológicos deterministas, que son los que ocasionan, digamos, que el daño letal a dosis altas o algunos daños inmediatos, y limitar al máximo la probabilidad de aparición de los efectos estocásticos. ¿Cuáles son estos? Estos son los daños a dosis bajas que presentan riesgos probabilísticos a largo plazo o a largo periodo, como lo son el cáncer o las mutaciones genéticas. Entonces, dichos efectos sobre las personas y el medio ambiente. Entonces, digamos que tiene principios para alcanzar el objetivo. Los principios son estos que vemos en la pantalla, que son la justificación, la optimización, la limitación de dosis, la protección del público. Y acá en la protección del público tenemos la protección a personas que trabajan en el medio, a la prevención de efectos biológicos y la protección del paciente. Entonces, para la justificación, tenemos que todo riesgo tiene que estar justificado. Ningún procedimiento radiológico debe realizarse si no es indispensable. O sea, ¿para qué vamos a irradiar a un paciente o a una persona si no amerita, digamos, que ese examen o ese estudio o esa radioterapia en sí? La optimización, acá vamos a hablar sobre la LARA. Debemos tener presente que las dosis deben ser, como lo dice el punto ALARA, tan bajas como sea razonable posible. Una adecuada técnica, medidas de protección todo el tiempo, equipos calibrados, distancia y tiempo de exposición limitada para lograr que no irradiar tanto a nuestro paciente. Debemos tener una limitación de dosis, que es la de eludir que las personas ocupacionalmente expuestas y el público reciban dosis superiores a los límites regulados. Tenemos la protección del público y la protección de las personas ocupacionalmente, de esas personas que trabajamos en la salud. Dice que es reducir la exposición de los médicos, trabajadores de radiología, acompañantes y público en general, brindándoles los elementos de protección radiológica, y a los trabajadores del área la dosimetría como tal. Por eso es muy importante que, por ejemplo, cuando un ejemplo es un bebé que le vamos a tomar una radiografía de cadera, que es importante que nosotros al acompañante le brindemos la protección que necesita, ¿sí? Para que esa persona tenga su protección. Entonces, tenemos la prevención de efectos biológicos, que es eludir la aparición o llegada de efectos biológicos deterministas y estocásticos, o sea, a corto plazo, digamos que a inmediato y a largo plazo, ocasionados por la radiación, salvaguardando la salud a corto y a largo plazo. Tenemos la protección del paciente, que debe recibir solo la dosis necesaria para la toma del estudio con una calidad, eludiendo exposición innecesaria. Como lo dice actualmente, ¿para qué vamos a realizarle un estudio a este paciente si no lo necesita? O sea, vamos a lo básico, lo necesario. Para el punto número 3 tenemos los tipos de exposición. Acá entonces tenemos que los tipos de exposición son 3: exposición ocupacional, exposición médica y la exposición del público. Entonces, esto va agarradito de la mano con el punto anterior. Para la exposición ocupacional se da en aquellas personas que laboran con radiación ionizante. Ejemplos: nosotros como tecnólogos en radiología, los médicos radiólogos, el personal de medicina nuclear. Digamos que estas personas requieren medidas de protección, como son los dosímetros, un blindaje y un control de dosis.
Para la exposición médica, es la exposición dada en pacientes durante procedimientos diagnósticos o terapéuticos, como por ejemplo la radiografía, la tomografía, fluoroscopia, radioterapia. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que al aplicarse el principio de justificación y optimización de dosis. Para la exposición del público, tenemos que la radiación que recibe la población en general, sin laborar en el área de la salud, o sea, sin estar en el medio de la salud, en el ámbito como tal. Entonces, ¿qué ejemplos tenemos? Tenemos la radiación ambiental, tenemos los accidentes nucleares y material radiactivo presente en el entorno, que para esto debemos mantenerse dentro de límites seguros para evitar riesgos para la población. Cordial saludo, compañeros y tutor. Les vengo a exponer de la guía de uso seguro de las radiaciones ionizantes. Mi nombre es Jonathan Steven Estupiñán y les voy a exponer el punto 7. El punto 7 nos dice que con un intensímetro se mide una tasa de dosis absorbida de 0,3 miligray hora a partir de una fuente gamma a 1 metro. Entonces nos dice que exprese la lectura en milisievert, espero estar diciéndolo bien, milisievert hora, para dosis equivalente y dosis efectiva, suponiendo que queremos medir en piel. Entonces tenemos los datos. Los datos es que tenemos una tasa de dosis absorbida de 0,3 miligray hora, que es un tipo de radiación gamma, que la distancia es de 1 metro y que el tejido es piel. ¿Listo? Para dosis equivalente la fórmula es dosis equivalente, que es igual a dosis absorbida por el factor de ponderación radiológica, donde en esta ecuación HT es dosis equivalente, la D nos va a representar la dosis absorbida y WR es ponderación radiológica. ¿Listo? Entonces, para rayos gamma, el factor de ponderación radiológica es 1. Entonces tenemos que la dosis equivalente es igual a 0,33 miligray hora por 1. Y esto nos da que la dosis equivalente es igual a 0,33 milisievert hora. Ahora vamos a calcular la dosis efectiva. La fórmula es la siguiente. Dosis efectiva es igual a dosis equivalente del tejido por el factor de ponderación tisular. ¿Qué es el factor de ponderación tisular? Es la sensibilidad del tejido a la radiación. ¿Sí? Donde en esta ecuación la E nos va a representar la dosis efectiva, HT la dosis equivalente del tejido, WT el factor de ponderación tisular. El factor tisular de la piel es de 0,01. Entonces, tenemos la dosis equivalente obtenida anteriormente, que nos dio 0,33 milisievert hora. Y entonces venimos acá y tenemos que la E es igual a 0,33 por 0,01. Esto nos da que la E es igual a 0,0033 milisievert hora, lo cual el resultado es 0,0033 milisievert hora. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Wilson Darío Rangel, soy estudiante de radiología de la UNAD. A continuación hablaremos sobre el punto 5. En este punto dice, mencione y explique la definición y características para la zona controlada y zona supervisada. Elabora un dibujo como ejemplo. Referencia de resolución 181474 del Ministerio de Minas y Energía. En base a esta resolución, una zona controlada es
Son áreas con medidas de seguridad estricta, protección radiológica y procedimientos específicos para controlar la exposición y la contaminación. En estos sitios solamente pueden ingresar personal idóneo o trabajadores de la salud. En este caso, aquí tenemos una imagen que cumpla con los elementos de seguridad radiológica, su chaleco plomado, sus gafas plomadas. Esas zonas también son demarcadas. En este caso aquí yo hice una imagen, una zona controlada, aquí lo dibujé de color verde. Estas personas que ingresen a estos sitios deben portar un dosímetro para medir la cantidad de radiación absorbida. Estos zonas controladas por lo general son salas de rayos X o también pueden ser áreas de medicina nuclear. En estas zonas controladas se alcanza a recibir 6 milisieverts al año. Aquí continuando con la zona vigilada, según la resolución, la zona supervisada es una zona limítrofe a la zona controlada, donde se monitorean las condiciones de exposición de otros sitios. No se requieren medidas de protección estrictas. Sin embargo, se requiere de vigilancia periódica en estas zonas. Existe la posibilidad de recibir dosis efectivas superiores a un milisievert por año oficial. Estos son los sitios adyacentes a, por ejemplo, a una sala de rayos X. Entonces, el pasillo que queda adyacente, esa es una zona vigilada. También el área de control, el área de mando de la sala de rayos X también es una zona vigilada. Dejo este dibujo. La zona controlada está demarcada en verde. De igual forma, aquí también lo pinté en verde, que vendría siendo la sala de rayos X. La zona vigilada es los sitios adyacentes a esta sala de rayos X. Entonces aquí podemos ver la consola de control y los pasillos. Buen Hola, mi día, nombre es Silvia Cuadros. Voy a hablar de la protección radiológica en intervencionismo. En las salas de intervencionismo, el personal de salud está expuesto de manera continua a radiación ionizante, especialmente a radiación dispersa, por el uso adecuado de elementos de protección radiológica. El delantal plomado es el principal elemento de protección. Está diseñado para atenuar la radiación dispersa y debe cubrir completamente el tórax y el abdomen. El protector tiroideo es dispensable debido a la alta radiosensibilidad de la glándula tiroides. Debe colocarse ajustado al cuello para evitar zonas expuestas. Los guantes plomados se utilizan cuando existe riesgo de exposición en las manos. Sin embargo, no deben colocarse directamente en las primarios de radiación. Las gafas plomadas protegen el cristalino disminuyendo el riesgo de cataratas inducidas por radiación. Hola, mi nombre es... Buenas tardes, compañeros y docentes. En esta oportunidad les vengo a hablar sobre el punto número 11 relacionado con la aplicación de principios y protecciones radiológicas en radiodiagnóstico y medicina nuclear. La protección radiológica tiene como objetivo disminuir la exposición a la radiación ionizante y garantizar la seguridad del paciente y del personal de salud y del público en general. Para ello, como tecnólogos en radiología, debemos aplicar diferentes medidas de seguridad durante cada protección. Uno de los principios más importantes es el principio ALARA, el cual significa tan bajo como sea razonablemente posible. Este principio busca reducir la dosis de radiación sin afectar la calidad diagnóstica de las imágenes. En radiodiagnóstico, este principio se aplica mediante el ajuste adecuado de parámetros técnicos como la KBP y la MAS. El tiempo de exposición también se utiliza la colimación para limitar el área irradiada y empleada de elementos de protección plomada como chalecos protectores traídos y barreras móviles. Además, es importante evitar las repeticiones innecesarias de estudios. En medicina nuclear, la protección radiológica se enfoca en el manejo seguro de radiofármacos, por ello se debe preparar la dosis exacta, manipular rápidamente los materiales radiactivos para usar blindaje de plomo o tungsteno y mantener distancia de las fuentes radiactivas.
Finalmente, también es importante brindar recomendaciones al paciente después de la administración de radiofármacos, como mantenerse hidratados y evitar contacto cercano con niños y mujeres embarazadas durante el tiempo indicado. Muchas gracias. Nuevamente cordial saludo a los compañeros, al tutor. Seguimos con esta guía de uso seguro de las radiaciones ionizantes. Mi nombre es Jonathan Steven Estupiñán y ahora les vengo a exponer el punto 13. El punto 13 nos dice que se tiene una tasa de exposición de 2300 milirroentgen hora, 23 miligray hora. Si el trabajador está expuesto durante 15 minutos, ¿cuál será la exposición ocupacional total? ¿Sí? Entonces tenemos estos datos ya acá plasmados, donde la tasa de exposición, como ya nos dijeron, son 2300 milirroentgen hora, que el tiempo son 15 minutos. Entonces, para calcular todo esto, convertimos 15 minutos en horas y nos da que 15 minutos en horas es 0,25 horas, ¿sí? Ahora, vamos al cálculo. Para calcular exposición, la ecuación es exposición es igual a tasa por tiempo, ¿sí? Entonces, reemplazamos valores y nos da exposición es igual a 2300 por 0,25. Esto nos da que exposición es igual a 575 milirroentgen. ¿Listo? Este es el resultado. Este es el resultado de la pregunta. 575 milirroentgen. En este mismo punto tenemos otro caso que dice que se le pide al padre de un paciente que se mantenga próximo a él durante una fluoroscopia en la que el nivel de exposición a la radiación es de 500 milirroentgen hora, 5 miligray hora. Vamos a suponer, dice acá, que supongamos que la exposición diaria permisible es de 50 milirroentgen. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo puede quedarse el padre del paciente? Entonces, para esto vamos a nivel de exposición, que son 500 milirroentgen hora, la exposición permisible, que son 50 milirroentgen, y para calcular el tiempo tenemos que tiempo es igual a exposición permisible sobre tasa de exposición, ¿sí? Reemplazamos valores y nos da tiempo es igual a 50 sobre 500, ¿sí? Lo cual nos da 0,1 horas, ¿sí? Porque cancelamos milirroentgen con milirroentgen y nos da en horas. Esto lo convertimos a minutos, entonces cogemos 0,1 por 60 y nos da que es igual a 6 minutos, lo cual la respuesta a la pregunta que nos hace que cuánto puede estar el padre, entonces el padre puede permanecer 6 minutos. Muchas gracias por su atención. Bueno, para dar conclusión, hablaré sobre el punto 15. Tenemos que tener en cuenta que los niños son más sensibles a la radiación y aquí haré una breve respuesta a las preguntas. ¿Existe un umbral preciso para los efectos estocásticos? Es falso. En los efectos deterministas radioinducidos, la severidad del efecto aumenta al aumentar la dosis, es verdadero. El riesgo de radiación en niños es de 2 a 3 veces menor que en adultos de más de 45 años. Esto es falso. Las lesiones de piel y las opacidades en el cristalino son efectos deterministas de radiación. Esto es verdadero.